todos, bienvenidos a Occidental Image y sí, hoy a petición de uno de los patronos del canal estoy aquí para hacer nuevamente la reseña de uno de los más grandes y gloriosos clásicos de Disney, uno de sus más enormes títulos, una verdadera obra maestra del cine de animación y del cine en general, como es La Bella y la Bestia de 1991, Beauty and the Beast, hecha por Jean-Marie Duvermont. Bueno, ese es el autor de la novela original. Realmente la película está dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise y cuenta la banda sonora con la labor de Alan Menken, que hizo aquí uno de sus mejores trabajos. Tanto es así que se llevó varias nominaciones por sus canciones en la película. La película también ganó el Oscar a la mejor banda sonora y un Oscar a la mejor canción por la película, perdón, por la canción mítica que tiene lugar durante el baile de los protagonistas. Bien, como ya he dicho, rehago esta crítica porque reseñé La Bella y la Bestia hace muchísimos años, pero bueno, estoy completamente de acuerdo. Algunas de mis reseñas antiguas no son de lo mejor, de hecho, muchas están lejos de tener un mínimo de calidad y me agrada que me las vuelvan a pedir si es que la película lo merece. Y estoy, por supuesto, encantado de que me pidan sobre La Bella y la Bestia porque la película lo súper merece. No solo es una gran película, sino que es, vamos, la película que volvió a poner a Disney en el foco de toda la atención y que básicamente inició la segunda edad dorada de Disney. Es cierto que técnicamente esta segunda edad dorada la empezaría La Sirenita, pero yo creo que es, sí, bueno, en la teoría sí, pero de facto, ¿no? De jure, es esta cinta la que vuelve a demostrar el verdadero poderío de la industria de la productora de Walt Disney Picture Studios. ¿Por qué? Porque esta cinta ya ocurriría pues con el gran maestro Walt Disney fallecido, y esto es en el legado que queda dentro de la productora. Y aquí es donde Disney necesitaba dar un golpe de la mesa para volver a arrancar. Tengamos en cuenta que desde los años 20-30 que empezó el recorrido de Walt Disney Picture Studios hasta esta película han pasado muchas cintas por el panorama televisivo, por el panorama cinematográfico y también producciones de animación o series animadas para la televisión. Y en esencia tuvimos esa primera edad dorada que empiezan pues Blancanieves, Bambi, Dumbo, Fantasía. Luego llegaría la llamada Edad de Plata y luego la Edad de Bronce. Entonces vemos que realmente Disney estaba perdiendo su posición, su hegemonía dentro de la industria, y a pesar de que nunca perdió el título de ser la gran casa de animación, es verdad que necesitaron ir reinventando sus fórmulas e ir buscando qué teclas tocar para seguir captando la atención de la gran crítica profesional y de los festivales y premiaciones de cine. Y con La Sirenita, con la que dieron ya una inyección de presupuesto sustancial para volver a subir el nivel, ya dieron indicativos. Pero repito, para mí esta, La Bella y la Bestia, es la película que marca la diferencia. Porque la que hubo entre La Sirenita y La Bella y la Bestia pues es Los Rescatadores, que sí, está muy bien, es muy monina, pero realmente parece más de la Edad de Plata que de la Edad de Oro. Vamos, parece que por fecha simplemente está ahí realmente. Y bueno, La Bella y la Bestia era una historia de la literatura occidental que era muy tentadora para la industria, para la casa Disney, porque tenía todos los ingredientes potenciales para ser un gran éxito. Y merecidamente así fue. Lo más llamativo y triste de todo es que Gary Trousdale y Kirk Wise desaparecieron del panorama cinematográfico. Y ellos fueron los artífices de, para mí, las dos películas más oscuras, adultas y maduras de Disney en esta segunda época dorada, porque hicieron esta y El Jorobado de Notre Dame, que es por cierto la única que me queda por comentar de esta segunda edad dorada de Disney. Y después de esto su carrera se fue al garete. Es verdad que recibieron mucho reconocimiento y apoyo económico por estas películas, pero bueno, luego terminaron que si en cortos, que si en especiales de Navidades, rec, en fin, una cosa muy triste, y es uno de los mejores de los casos de Gary Trousdale, pero bueno, desde luego en lo poco que hicieron como directores de largometrajes, vamos, arrasaron y adelantaron por la derecha a la mayoría de producciones animadas hasta ese momento, con dos pedazos de peliculones. Y bien, La Bella y la Bestia pues es una historia que nos habla esencialmente de eso, de
dejar al lado la superficialidad y apreciar a las personas por lo que realmente son, con ese gran tema o línea de diálogo de la belleza está en el interior. Porque básicamente la película nos habla de un príncipe que es transformado en un monstruo, en una bestia, como castigo por haber despreciado a, bueno, lo que él pensaba que era una mujer desvalida, una anciana desvalida, y bueno, básicamente haberse dejado llevar por lo que hay en el exterior. Y como de ese castigo empezará toda una aventura en un castillo encantado, sombrío y aterrador, a la que llegará una joven chica de un pueblo llamada Bella. Bien, la película es una maravilla desde el minuto 001. Es decir, cuando abre la película, yo os lo digo en serio, para mí La Bella y la Bestia es de las películas más hipnóticas que ha hecho Disney en toda su historia. Realmente no es de mis favoritas, que a lo mejor pondría en el puesto número 1, number 1, pero sí desde luego la pongo en un top 5, vamos, indiscutiblemente. Solo por la primera mitad de la película. Es cierto que a partir de la segunda mitad la película rebaja un poquito más el tono, se suaviza un poquito más, y en el tercer acto pues ya tenemos de nuevo una subida de intensidad, pero vamos, para mí es que toda la primera mitad de la película es absolutamente fascinante, y de hecho tiene muy poco de película de niños, hasta que no empiezan a aparecer los personajes animados en la casa de Lumière, Ding Dong, ¿no? Uno que es una vela, el otro que es un reloj, la otra es una taza, pues ahí ya vemos un poco un tono más infantil, pero vamos, hasta el momento en el que Maurice, el padre de Bella, entra en el castillo, vamos, la película a mí de niño me aterraba bastante, o sea, lo digo sin ningún tipo de complejo, porque la estética barroca que le dieron al film es supinamente buena, y la banda sonora de Menken es absolutamente maravillosa, y lo digo no solo por los temas cantados, ¿no? El de Bonjour o el de Bella y Bestia Song y tal, sino por todas las melodías que suenan a lo largo y ancho del largometraje. Es decir, empezando por esa introducción increíble, hechas con las cristaleras del castillo, en la que oímos esa melodía cuando empieza el film, que es a la vez bella pero siniestra, es decir, tiene algo bonito y tiene algo oscuro, algo macabro, ¿no? Es decir, algo no te acaba de sentar bien. Y es verdad que vemos ese paisaje veraniego de un bosque francés, pero está el castillo ahí en el fondo, ahí está algo siniestro ahí esperando, es decir, sientes que la mirada de bestia desde algún rincón del castillo te espera, ¿no? Y es para mí ese algo tan intangible, ese no sé qué que no se puede explicar que tienen algunas películas, que tiene esta cinta y me maravilla. Además, el doblaje que se hizo en castellano, fabuloso, especialmente la del narrador al principio de la película, que tiene una voz sensacional. Y bueno, cuando empieza la descripción, es que me la sé de memoria y me pone los pelos de punta cada vez que recuerdo la secuencia de apertura, que es realmente como si fuera de un bello cuento de libro, ¿no? Como que te lo quieren presentar como tal, y empieza. Érase una vez en un país lejano, bueno, es Francia, lo veremos seguidamente, había un príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. El príncipe era egoísta, déspota y consentido, ¿no? Te empiezan a contar esta historia, y bueno, cuando se oscurece, ¿no? No solo lo visual, sino lo musical, cuando llega la noche y cuentan que una noche de invierno llegó una anciana al castillo, ¿no? Es una película que me aterraba en algún sentido, pero no podía parar de mirarla, era absolutamente magnética. Y cuando vemos que empieza a transformarlo en bestia, pero lo más llamativo es que no te muestran la transformación en sí. De hecho, al príncipe Adam, que así se llama, que te muestran en las cristaleras, realmente no llegas a adivinar mucho cómo es su cara, si acaso su cabello, porque es simplemente eso, un retrato en una cristalera. No llegamos a ver realmente al príncipe Adam en todo su esplendor hasta el final de la película, y yo creo que eso es un gran acierto, porque solo hay un elemento que conecta su aspecto humano con su aspecto de bestia, que son los ojos, que es ahí por donde Bella al final lo termina reconociendo. Y bueno, cómo termina al final el castillo, que era bello, hermoso y luminoso, ensombrecido, siempre en penumbra, siempre en oscuridad, cómo el bello castillo termina
grisáceo, apagado, los ángeles que había en las cornisas se convierten en gárgolas, los caballeros que había adornando los pasillos se convierten en demonios, es decir, le da un aspecto realmente infernal al castillo. O sea, realmente es, para mí, muchas secuencias de esta película al interior del castillo son gasolina para pesadillas, o sea, y Disney no se cortó un pelo en meter eso, porque también luego cuando vemos que, yo que sé, Maurice se pierde en el bosque, joder, a mí esa escena también terrorífica. O por ejemplo cuando Bella sube al ala oeste, para mí es la hecatombe del terror de esta película. O sea, tiene momentos realmente espantosos a nivel visual y Disney, joder, en esos años tenía un par de huevos, no se cortó un pelo en decir, vamos a meter esto porque es necesario. Es decir, porque en sí la estética y lo visual del castillo retratan metafóricamente la oscuridad del corazón del príncipe Adam, de la bestia. Y es como si la hechicera hubiera transformado todo lo que era bello en sí en algo grotesco y terrorífico, para también asustar a cualquiera que se aventase a meterse en el castillo. Y bueno, exceptuando por los sirvientes del castillo, que fueron transformados, pues eso, en figuritas un poco más cómicas, obviamente para darle un cariz infantil, porque si no es que esta película hubiera sido un desastre, yo creo, pues todo el aspecto del castillo es completamente aterrador. En sí el castillo es como un cuarto protagonista más, ¿no? Y bueno, tenemos el contraste entre la lumínica villa, el pueblito donde vive Bella y sus personajes, con el tema completamente fantasmagórico del castillo. Y ya digo, además, la banda sonora que le metió Alan Menken apoya tantísimo lo visual en esta película, que es un elemento, por supuestísimo, indispensable para el éxito de esta cinta. No por nada, precisamente en lo que más se fijaron en las nominaciones para esta película fue todo el tema sonoro. Producción de sonido, mejor canción, mejor banda sonora. El único premio al que nominaron esta película gordo fue el de mejor película. No lo ganó. También hay que decir que fue un año reñido. La película favorita de ese año fue El silencio de los corderos, también un verdadero peliculón. Pero vaya, que esta película que podría haber quedado perfectamente en un merecidísimo segundo puesto. Es decir, era la película que necesitaba Disney para volver a ganarse el reconocimiento de todos, tanto del público como de los críticos y entendidos de la industria. Y la película es un verdadero pasote. Secuencias imborrables que el apestoso live action que hicieron hace pocos años con Emma Watson no ha conseguido llegarle ni a la suela del tobillo. Es decir, es que era muy difícil alcanzar la grandeza de esta película, pero es que además lo hicieron supinamente mal. Cuantas más veces ves esta película, más mierda te parece el remake live action que hicieron. Yo lo siento, pero es la verdad. Y tenían ingredientes para hacer la película maravillosa, pero es que yo lo siento, tendrían que haber calcado prácticamente plano por plano la película original para que tuviera la misma calidad, porque es que no imagino otra manera mejor para retratar la historia de La Bella y la Bestia. Si acaso se acercaron un poquito con la canción en la villa, la de Bonjour, pero todo lo demás, desastre absoluto. Y esta película demuestra con creces por qué Disney tenía el puesto que tenía. Es decir, cuando Disney hacía productos de verdad para todos los públicos, cuando no se limitaba a hacer películas con un corte infantil, fácil de leer, y hacía verdaderas maravillas visuales con la animación 2D dibujada a mano, que básicamente le dio el renombre del que sigue gozando hoy día. Muchísimas de las secuencias de la película narran perfectamente, como forma de metalenguaje, la moralina de la historia. Y yo creo que aquí es donde Disney demostraba sus mayores virtudes, porque conseguía transformar novelas que no eran precisamente para niños en algo accesible para todos los públicos, pero a la vez no quitar del producto original la aura más adulta que ésta tenía. Yo creo que esto fue el grandísimo acierto, que no despojaban a la obra original de su sentido impertérrito y mantenían la esencia de esta, no la mutilaban para convertirlo en un cuento estúpido para niños. Obviamente en algunas películas tuvieron que suavizar las cosas de más, por ejemplo en La Sirenita o por ejemplo en La Bella Durmiente, pero en el caso de la Bella y la Bestia consiguieron un balance exquisito. Evidentemente hay cosas que cambiaron por conveniencia, que tampoco eran determinantes, como que por ejemplo la hechicera era la prometida del príncipe Adam, y digamos que lo sometió a esa prueba para ver realmente qué clase de hombre era, ¿no? O por ejemplo,
el final de Gastón, del villano en la película, era bastante diferente, bastante más truculento y rebajaron un poco la intensidad, pero bueno, eso no hace que la película pierda enteros. En fin, todo empieza realmente por una serie de casualidades, pero vaya, igual que el príncipe Adam recibe la visita de una anciana en el castillo y al rechazarla recibe el castigo que le cambia la vida, pues luego la nueva oportunidad que le llega también por lo mismo. En un día de mal clima llega un anciano, que es Maurice, bueno, el que será su futuro suegro, al castillo, y entonces es ahí cuando la vida, digamos, que le pone, el destino le propone una nueva oportunidad, una misma situación que ya vivió, y a ver si él ha aprendido realmente, a través de su castigo, sobre lo que tiene que hacer. Pero tampoco recibe a Maurice de una forma hospitalaria. Realmente se presenta ahí como el monstruo que es y lo encierra como prisionero. Y entonces cuando llega Bella, se da cuenta que llega el momento de, bueno, mover una ficha, una especie como de última oportunidad que le da la existencia de revertir el hechizo, porque es básicamente el trato que le propone la hechicera. Si es capaz de amar a una mujer antes de que caiga el último pétalo de la rosa encantada, el hechizo se deshará, pero si no, se quedaría convertido en una bestia para el resto de sus días, y lo mismo con sus sirvientes, que pobres desgraciados, nada tenían que ver con el despotismo de su amo y aún así pillaron como cerdos. Bueno, también me parece muy one way esta película, porque claro, ¿y si Adam era gay? Es que qué historia más retrógrada, eso no lo pensó la hechicera, ¿por qué tenía que ser de una mujer? Pero bueno, gilipolleces aparte, cuando llega Bella le llega esa nueva oportunidad y bueno, el nombre clarísimamente de la dama pues juega perfectamente con la idea de lo bello, lo bonito y lo feo, que es la bestia, ¿no? Porque nunca se dirigen al príncipe Adam como príncipe o como Adam, le tratan de bestia, ¿no? O sus sirvientes le hablan de el amo. Es decir, la película se esfuerza en el guión constantemente para ocultar la faceta humana de lo que un día el príncipe fue y recalcar que cada vez más se está convirtiendo en ese monstruo que él mismo desprecia. Y bueno, hay una escena yo creo clave en la película que me gustaría analizar, que es que bueno, a Bella, obviamente bestia, le dice que no debe ir al ala oeste, ¿no? Esa es la única cosa que le hace prometer, la única cosa que lo prohíbe, ir al ala oeste. Pero al final Bella desobedece. Obviamente es una mujer de sentido rebelde y ya vemos que precisamente es una de esas personas que están fuera de lo arquetípico, ¿no? Es decir, mientras en el pueblo todos tienen una vida mundana y rutinaria, ella sueña con vivir aventuras, fantasea con las historias que ve en los libros y obviamente no le gusta el gañán machito del pueblo que es Gastón, que evidentemente representa todo lo malo de la masculinidad, es decir, todo el arquetipo malo de un hombre, mientras que Adam, por otra parte, a pesar de su aspecto y de su falta de corazón, pues terminará representando lo contrario. Entonces, bueno, juegan muy bien con esta idea de que Gastón, a pesar de que es el típico macho, musculado, pelo en pecho, guapísimo, fuerte, pues en realidad es el típico hombre cabeza hueca que solo piensa en sí mismo y ve a las mujeres como un trofeo. Bella obviamente lo rechaza por eso, él desprecia directamente su afán por la lectura, cree que eso no es algo que tenga que hacer una mujer. Bueno, tengo que decir que estas ideas que hoy en día parecen tan progre New Age encajan en el contexto de la época del siglo Dios sepa cuánto, en el que, o que esto es siglo XVIII, XIX, no sé. Y bueno, vemos cómo luego ella encaja muy bien con Adam porque a pesar de su fiereza, de su ira, de su histrionismo, debajo de todo ello hay una persona sensible que en el fondo quiere ser amada, pero no puede. Y por eso digo, y me gustaría analizar esta escena porque es clave en el film, es cuando Bella desobedece la orden de Bestia. Le dice que no vaya al ala oeste y bueno, hay un momento en el que ella consigue escabullirse de Lumière y Dindon y se dirige a la zona prohibida. Bueno, la escena, aparte de dar un cague tremendo y que esa imagen del cuadro destruido de Adam a mí, vamos, es que me daba pavor, vemos cómo ella se adentra en el ala más oscura del castillo, es decir, es la zona donde duerme la bestia, es la zona donde duerme el monstruo, la guarida de la criatura, ¿no? Y vemos que está, bueno,
todo destruido, el cristal espejo ese roto, las gárgolas derribadas, y cuando entra en el cuarto de Adam, bueno, la música además que acompaña esa escena escenificando el caos interior en el que vive el ser, porque en realidad vive en un profundo dolor. Aquellos que no se aman son incapaces de amar a otro, y esa es la realidad en la que vive el príncipe Adam, y cuando ella entra en la sala y lo ve todo destruido, es un momento mágico porque a través de esa desobediencia, a través de esa rebeldía que ella tiene, es como luego el devenir de los acontecimientos dan lugar al final que tiene la historia. Si ella no hubiese desobedecido, quizá la historia hubiera terminado en nada. Bella se hubiera ido del castillo y Adam se hubiera quedado convertido en una bestia para siempre. Pero al desobedecer y al transgredir las reglas, llega a un sitio donde nunca nadie antes había llegado. Obviamente se nos habla de que ninguna otra mujer había parado por el castillo, que aparte de difícil de encontrar, es sombrío de cojones, y obviamente nadie, creo que en su sano juicio, quisiese acercarse ahí a ver quién vive o qué habita en esas moradas. Pero cuando ella llega al cuarto, está ese momento en el que ve el cuadro y ve ese rostro desfigurado que es Adam. Pero lo que parece que le llama la atención a ella son los ojos, que es lo único que yo digo que el bestia comparte con su forma humana, Adam comparte con su forma humana. Y entonces es cuando ve la rosa, ¿vale? O sea, el secretito de la bestia que guardaba en la alcoba más recóndita del castillo. Y cuando intenta tocarla, bestia la detiene con furia. Es cuando le dice eso de te das cuenta de lo que podrías haber hecho, demostrándote que en realidad hay una persona muy frágil ahí, que toda esa ira que él tiene viene de la frustración de años de soledad y de intranquilidad y de miedo, sobre todo, ese estado perpetuo de miedo y paranoia que parece que tiene Adam por todo lo que le rodea, porque odia su realidad y no se perdona a sí mismo el error que cometió, ¿no? Pero te dan a entender que él no está arrepentido realmente, que él sigue en sus 13 y por eso le cuesta tanto cambiar. Entonces esa escena me gusta mucho como metáfora, porque la única zona del ala oeste que es oscura, lúgubre y siniestra, vamos, pesadillesca al completo, la única cosa que brilla ahí, la única cosa que es bella es la rosa. Entonces la rosa parece como una metáfora del propio corazón de Adam, que es a lo que Bella está intentando llegar. Entonces cuando ella se acerca demasiado al corazón metafóricamente y trata de tocarlo, Adam, el príncipe, reacciona de forma excesivamente furiosa y es cuando la asusta y la expulsa del castillo, porque él, digamos que no está preparado todavía para abrirse a nadie. Es decir, la película podría haber tratado básicamente de cómo la chica va descubriéndolo todo desde un excesivo primer punto de vista personal, es decir, que la narrativa hubiera ido por ahí, pero muy inteligente, de una forma muy inteligente, Truesdale y Weiss pensaron que era mejor dar una óptica dual, que también viésemos un poco la perspectiva de bestia, ¿no?, del príncipe Adam, y por eso vemos la verdadera fragilidad detrás de ese aspecto tan monstruoso y hostil que es la bestia, con la escena en la que ella va a tocar la rosa, ¿no?, como si fuera a llegar al corazón de él, pero él no estuviese preparado para abrirse a ella. Y bueno, todas las lecciones y moralinas que deja la película, que son muy buenas, ¿no? Ser bueno con los extraños, aceptar a los huéspedes, respetar a los demás, aprender a huir a los demás, y que realmente enamorarse de alguien no significa realmente que eso sea correspondido, que te puedes equivocar, que aún así tienes que tener segundas oportunidades, que siempre es un buen momento para la redención. Y bueno, la relación, sobre todo, que se va dando entre Bella y Bestia, pues es lo que compone el nudo de la película, quizá la parte más suave de toda la cinta, la más colorida, cuando ellos se van conociendo y bueno, Bella descubre que detrás de toda esa fachada monstruosa de él, pues hay una persona noble, que tiene mucho por compartir, pero que al haberse cerrado en su propia soledad, se ha cerrado también a abrir su corazón y a la propia bondad que en el fondo anida en él. Por eso la hechicera no lo castiga directamente de forma irremediable, sino que le da, vamos, un último hilo al que agarrarse para que tenga una segunda oportunidad. O sea, ella en el fondo cree que hay bondad en él, pero no está segura, así que el castigo que le impone no es definitivo. Y por eso finalmente pues llega Bella para remediarlo todo. Bueno, eso tengo muchos spoilers de la película, pero bueno, en general entiendo que es un clásico y esta película, esta historia la conoce todo el mundo.
Pero bueno, para terminar con los spoilers, pues decir que la canción final, el asalto al castillo, es genial, y el enfrentamiento entre Gastón y Bestia, por supuesto. Y decir que, bueno, al principio la intención real era que cuando Bestia tira a Gastón del balcón del castillo, Gastón no moría al caer, sino que solo se rompía una pierna y bueno, se quedaba ahí abajo maldiciendo que se iba a vengar de ellos, y de repente aparecían los lobos y se lo comían vivo, ¿no? Entre gritos horribles del tipo. Obviamente Disney le dijo, bueno, esto lo vamos a quitar, tampoco es necesario, y lo dejaron con que se mataba con la caída, que la verdad, para lo alta que era, es creíble que el tipo se mataba ahí, ¿no? sin necesidad de ser tan gráficos. Y bueno, reservaron ese tipo de muerte por devoración para el Rey León unos años después, pero bueno, de una forma tampoco tan gráfica, por supuesto. Y bueno, cómo no, el espléndido final en el que en el último momento Bella reconoce que ama a Adam, que él también la ama a ella, y bueno, parece que cae el último pétalo y que es demasiado tarde, pero obviamente pues es Disney y hay una especie como de concesión del destino de la hechicera que al final revive a Adam devolviéndolo a su forma humana y devolviendo el castillo y a sus sirvientes a todo su esplendor, ¿no? Dando paso a el cierre de la película, que sin duda es fantástico. Bueno, una película inigualable, un absoluto 10 de 10, no le veo prácticamente ningún fleco de imperfección, es absolutamente maravillosa. Las reediciones posteriores que se han hecho con correcciones de color también valen mucho la pena, y una película que, vamos, no por nada es de los clásicos de la segunda era dorada de Disney, y para muchos la mejor no solo de Disney, sino su película favorita. Bueno, no lo comparto, pero lo entiendo perfectamente porque es un verdadero peliculón, tanto en el aspecto animado como en la banda sonora, doblaje, historia, todo. Un verdadero derroche de calidad de un Disney que desgraciadamente hoy por hoy parece que no tiene visas de volver. A pesar de que comercialmente les vaya muy bien con sus películas, nada parece poder igualar la magia de una década maravillosa para el cine y para Walt Disney Studios. En fin, pues si os ha gustado la reseña, ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo, suscribiros si no lo habíais hecho, comentarios, quiero esos comentarios. ¿Qué fue esta película para muchos de nosotros cuando fuimos niños? Eso es, yo creo, lo más importante. Lo que se te queda grabado a fuego esta película cuando eres pequeño. Es vamos, una de esas cintas que no morirá nunca. La podrán ver generaciones enteras de niños y de jóvenes y seguirá teniendo el mismo efecto maravilloso. En fin. Y bueno, recordad suscribiros, activar la campanita, y si queréis apoyar el canal para que pueda seguir haciendo esto, pedir alguna reseña o ver las reseñas por adelantado, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.